Hola, hola. Muy buenas tardes a todas y todos. Creo que aquí no, pero en México después de las 12 decimos que ya son tardes. Quizá habría que decir muy buenos días. Esta es la segunda mesa de este encuentro, las instituciones de acogida. Tenemos dos participantes de forma presencial y dos que enviaron un video. Vamos a tener la participación primero de Alicia Civera Cerecedo del CINVESTAB, Instituto Politécnico Nacional, la Pedagogía del Exilio Español en México. José María Espinaza manda un video. Juan Manuel Vadillo Comesaña, la importancia de las instituciones culturales del exilio español en México. Y por último, también a través de video, Agustín Sánchez Andrés de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, que hablará precisamente de los niños de Morelia y su recepción. Entonces, para no alargar, tenemos en general poco tiempo, le voy a dar el micrófono, bueno, más bien el micrófono ya lo tiene puesto, le voy a dar la palabra a Alicia Civera Cerecedo. Alicia, adelante. Vale, pues buenas tardes o días. Me encanta estar por acá. Mi abuelo habría estado por acá hace como un siglo, de vez en cuando. Así es que me da mucho gusto y bueno, muchas gracias al Ateneo de Madrid por recibirnos, el Ateneo Español de México por invitarme. Es un honor y bueno, la memoria creo que es más importante que nunca, y no solo la memoria, sino el encuentro y el reencuentro, ¿no? De alguna manera tenemos que encontrar más vínculos con la gente joven, que es lo primordial en este momento, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que hacer es arreglar el título de mi ponencia, porque yo lo titulé La pedagogía del exilio, pero en realidad voy a hablar de las pedagogías del exilio, porque fue los profesores que llegaron a México venían con formaciones heterogéneas, con algunas influencias muy importantes, pero de un mundo distinto. Y sobre todo no voy a hablar de teorías pedagógicas, sino de proyectos educativos. Y los proyectos, pero me da mucha pena, pero voy a tener que estar levantando la mano para cambiar las imágenes. Entonces voy a estar así como, una disculpa. Les decía, hablar de proyectos pedagógicos, ¿no?, que son en realidad proyectos de sociedad y proyectos políticos. Es muy difícil separar de la pedagogía lo que es un proyecto de sociedad. Y en ese sentido, bueno, hay que tomar en cuenta que la forma en que se insertaron los profesores que llegaron a México, que fueron más de 370 profesores, me voy a referir a los profesores sobre todo nacionales, no a los catedráticos universitarios, ¿no?, que están mucho más estudiados. Y la forma en que se insertaron dependió de las relaciones su formación previa, de las relaciones que tenían con otros educadores, pero también relaciones políticas con México, y desde luego pasando por el corte de lo que fue la guerra y de lo que fue el exilio, ¿no? Dentro de este grupo de profesores que llegaron a México, en realidad podemos distinguir distintas tendencias. Unos son los que llegaron y fundaron escuelas privadas, ¿no?, ligadas a las asociaciones de apoyo españolas, y que se quedaron solamente en el sistema de educación privada de México, ¿no? Entre ellos están, bueno, las escuelas de la Ciudad de México, las que formó el Patronato Cervantes en varias ciudades de la provincia, y también los profesores trainetistas, aunque ellos tuvieron también una inserción en la educación pública. Y el otro grupo, que en realidad tampoco es un grupo homogéneo entre sí, son aquellos que lograron insertarse en el sistema de educación pública, de los cuales sabemos muchísimo menos. De hecho, tenemos noticia de que hay profesores españoles en distintos sistemas educativos estatales o en el sistema de educación de escuelas normales rurales,
que estaban en el interior del país, de los cuales sabemos poco. De repente uno se los encuentra y resulta que es un refugiado español que no tenemos localizado previamente, ¿no? Este es el último grupo en el que más se está investigando en los últimos años, en el que yo me he centrado más. Sin embargo, voy a hablar más de él en Valencia, y acá voy a hablar más en general de todas las pedagogías. Bueno, ¿a dónde llegan? Cambiamos a la siguiente, por favor. Llegan los profesores, bueno, con el apoyo de Lázaro Cárdenas, en un momento en que está establecido un proyecto educativo socialista. La Constitución se había modificado desde 1934 y lo que se estaba defendiendo en ese momento era un proyecto educativo bastante radical. Textualmente la Constitución decía formar en el hombre una idea exacta y científica del universo, ¿no? Era una educación laica, era una educación coeducativa a nivel constitucional, pero desde 1938 este proyecto educativo se empezó a debilitar, y a partir de 1940, con el cambio de gobierno, bueno, hay una moderación de la política educativa. De hecho, hay una cacería de brujas. Se sacan a todos los comunistas dentro del sistema educativo. Acá se le llamó depuración, allá fue cacería de brujas. La persecución de comunistas fue muy, muy fuerte, y fue la condición de la constitución de un sindicato magisterial a nivel nacional en 1943. Y esto, bueno, tendría repercusiones muy importantes en la forma en que se integrarían los profesores nacionales refugiados en México. Entonces tenían una política educativa muy laica, muy antirreligiosa, muy popular, que había exaltado mucho lo que era la educación rural en un programa muy ecléctico desde la Revolución, muy mexicano, ¿no? Se pretendía que fuera una política muy, muy, muy mexicana. Y a partir de los años 40 empieza a haber una moderación en la política, a poner mayor interés en los centros urbanos que en los centros rurales, y sobre todo una vuelta atrás en la coeducación, ¿no? Se empiezan a separar las escuelas en las cuales ya estaban hombres y mujeres juntos. Se empezaron a separar, incluso las escuelas normales se separaron hombres de mujeres. Y a lo largo, hasta los años 70, pues se iría derivando hacia un proyecto educativo desarrollista, muy de la mano de las políticas de la UNESCO, que en realidad desde México tuvo un impulso muy fuerte con Jaime Torres Bodet, que fue secretario de Educación Pública y también secretario de la UNESCO. Entonces los profesores participaron en este proceso, que fue también un proceso de unificación de la enseñanza en todo el país, bajo el poder de la Secretaría de Educación Pública, que fue obteniendo un poder federal sobre todo el sistema. Perdón por el preámbulo largo, pero es la forma de poder explicar por qué y cómo se insertaron los maestros, sobre todo en el sistema educativo. Bueno, lo primero que hay que decir es que no todos los profesores lograron insertarse en seguir trabajando como profesores. Desde que llegaron los barcos, incluso desde antes, hubo pláticas entre los sindicatos de maestros, ¿no? La FETE por España y el STERM por México. Hubo pláticas para ver dónde se podían instalar. A los profesores que eran inspectores escolares o que eran profesores de las escuelas normales se les trató de llevar a las escuelas normales rurales, pero en un momento en el que se estaban cerrando escuelas normales rurales y en el cual había esta persecución de comunistas, es decir, todo el sistema de educación normal rural se estaba viniendo abajo, y los mandaron allá a unas condiciones de trabajo verdaderamente espantosas, ¿no? El prestigio que tenían los profesores en México, en España, y los sueldos que tenían los profesores en España, pues no tenían comparación alguna con los sueldos que había en México. Entonces muchos no lograron instalarse y tuvieron que dedicarse al comercio, o mujeres a la costura, etcétera, ¿no? Y otros, bueno, lograron entrar.
Me sirve mucho de antecedente la mesa anterior porque es necesario indicar, en el caso de los profesores es muy claro, que los que llegan en el 39 tienen facilidades para obtener la nacionalidad, tienen facilidades para revalidar sus estudios. Pero en los años 40 hay mucho recelo dentro del sistema educativo a la integración de los españoles, hay xenofobia realmente, y todos los jaloneos dentro del gobierno para darles apoyo o no, va restringiendo su posibilidad de insertarse en los puestos de decisión. En 1943 se publicó la Ley de Ejercicio de Profesiones que limitaron a los extranjeros a ocupar puestos en la administración pública, y eso incluía a la instrucción primaria, a la escuela primaria. No podían ser maestros de primaria. Y los que fueron llegando después del 39, pues la revalidación de estudios también fue un verdadero problema, ¿no? Entonces, bueno, en la primera vía, que es quizás la más conocida, bueno, son los colegios que formaron con los propios recursos del gobierno de la República, ¿no? Y siguiendo mucho el legado de la institución libre de enseñanza. Básicamente la Academia Hispano-Mexicana, ¿no? Que se fundó a principios del 40. El CERE fundó en el 39 el Instituto Luis Vives. Después apoyó la creación de la Academia Hispano-Mexicana a principios de 1940. La JARE promovió a principios del 41 la creación del Colegio Madrid, y después el gobierno mexicano proporcionó fondos para la creación del Instituto Mexicano Ruiz de Alarcón. Sin embargo, funcionó poco tiempo. Estos colegios se han mantenido abiertos hasta nuestros días, y de ellos se han desprendido otras instituciones privadas y tuvieron un gran apoyo de intelectuales y políticos liberales de peso en México que incluso han tenido a sus hijos estudiando en este tipo de escuelas, ¿no? El otro tipo de escuelas son las que se desprendieron del Patronato Cervantes, que abrió el Colegio Cervantes de Veracruz, el Grupo Escolar Cervantes de Córdoba, Veracruz, el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, y el Instituto Escuela Cervantes en Tampico, Tamaulipas. Y bueno, si en años anteriores el gobierno mexicano había frenado mucho el desarrollo de la educación privada, sobre todo controlando el que se enseñara con religión dentro de las escuelas, en realidad a estas escuelas la Secretaría de Educación Pública las dejó trabajar en bastante libertad, siguiendo los planes de estudio de oficiales nacionales que tenían una buena carga de contenidos nacionalistas y patrióticos. Entonces, las escuelas españolas no fueron una excepción, las dejaron trabajar con bastante libertad, pero sí habían algunas restricciones, en especial con la coeducación. El Colegio Luis Vives y la Academia Hispano-Mexicana, al igual que otras escuelas privadas como el Colegio Americano, sí mantuvieron su organización mixta. Pero, por ejemplo, en el plan de apertura del Colegio Ruiz de Alarcón se señaló la coeducación como un gran defecto y se prohibió llevarlo a cabo. Y en el Colegio de Madrid se tuvo que separar a hombres y a mujeres en la primaria, ¿no? Esto como una restricción al propio programa educativo que tenían los refugiados españoles. Después, bueno, estas escuelas fueron destacando. La siguiente, por favor. Las escuelas de los refugiados se destacaron entre las escuelas privadas por procurar una educación laica, liberal, integral, objetiva, basada en la observación, el razonamiento y el descubrimiento más que en la memoria, en la responsabilidad y la disciplina más que en la competencia y el castigo, en el respeto a la libertad sin dogmas ni adoctrinamientos políticos, en la importancia de la cultura escrita, la coeducación, el despertar de las vocaciones y las aptitudes. Estas orientaciones eran bastante
bastante diferentes a la mayoría de las escuelas privadas mexicanas de origen católico y también frente a las escuelas como el Colegio Alemán o el Colegio Americano, ante las cuales resultaban mucho más liberales y humanistas. En las escuelas los refugiados convivieron profesores de diferentes formaciones y regiones y estratos sociales, pero bueno, fueron coordinados por un grupo de profesores mucho más experimentados que dieron unidad al proyecto. Las escuelas tuvieron diferencias entre sí, se señalan diferencias políticas, se señalan diferencias incluso de clases sociales, pero yo concuerdo con Concha Ruiz, si podemos pasar la siguiente, en que hubo cosas que sí unificaron mucho el trabajo de las escuelas. Más allá de las diferencias, concuerdo con Concha Ruiz en que algo que unió el trabajo fue el estado de ánimo de los maestros, el de ser exiliados, y la transmisión de una cultura en la que se hacían honores a la bandera mexicana y la republicana. ¿Podemos poner la siguiente, por favor? Se enseñaba la historia de México, así como la de España, se entonaba el himno nacional mexicano, pero también el de Riego, se cantaban corridos de la Revolución y canciones de los brigadistas internacionales, pero se bailaban las danzas regionales de España y de México, como la jota aragonesa o el jarabe tapatío. Los profesores, dice Enrique Monedero, transmitían la rabia hacia Franco, pero sobre todo la gratitud a México y a Lázaro Cárdenas. Las escuelas tenían un sentido de hogar que cobijaba a los exiliados y sus hijos en un ambiente más plural que el propiciado por las asociaciones políticas españolas, espero que sí, o las casas culturales regionales. La siguiente, por favor. El exilio en estas escuelas fue el eje de la cultura escolar. En los años 60 hubo ya relevos generacionales y en los años 70 la ayuda prestada a los refugiados chilenos y argentinos dio un nuevo aire a la idea del exilio, la defensa de la democracia y el rechazo al autoritarismo, y a diferencia de otras escuelas privadas se conservó el ideal de crear en los estudiantes una responsabilidad social que va más allá de los intereses individualistas y de pensar la escuela como una institución cultural sin afán de lucro. Los descendientes y los egresados de estas escuelas, muchos de ellos estuvieron involucrados en reformas educativas muy importantes que buscaban una mayor participación de los estudiantes en la toma de decisiones y un proceso de modernización de la universidad. Participaron, por ejemplo, en la creación del autogobierno en la Facultad de Arquitectura, en la UNAM, del CCH, la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades en el bachillerato de la universidad y en la creación de la Universidad Metropolitana, por mencionar algunos de los proyectos educativos que se fueron desprendiendo de estas escuelas privadas, pero que bueno, luego encontraban a otros sectores dentro de la Universidad Nacional, el Instituto Politécnico y las universidades públicas. Si pasamos, no, acá estamos, en la anterior estamos bien. Bueno, el desarrollo de las escuelas creadas por el Patronato Cervantes en varias ciudades, en Veracruz, Córdoba, Torreón y Tampico, fue muy distinto. Lejos de las redes de apoyo y centros de socialización de los refugiados españoles, los directores y maestros de estas instituciones tuvieron que acoplarse con más rapidez, de manera distinta, a las sociedades en donde se establecieron. El patronato procuró que estas escuelas terminaran siendo propiedad de sus directores, pero su situación económica en realidad fue muy difícil. La comunicación con las escuelas de la ciudad no fue muy importante, ¿no? Y dieron empleo a maestros españoles, pero atendieron a niños mexicanos y de manera contraria a las instituciones del Distrito Federal, atendieron principalmente a los hijos de los antiguos migrantes españoles. El peso del español, no del exilio, ni de los republicanos, sino de lo español, tuvo una fuerza mucho más importante en la cultura escolar de estas escuelas, junto con la integración a la cultura mexicana, entre otras cosas, con la religión católica. Entonces tuvieron un desarrollo bastante diferente, pero importante, y también como
otro tipo de educación privada diferente a las escuelas católicas privadas. En ellas, de todos modos, hubo ciertos principios básicos que fueron seguidos, como la observación de la naturaleza a través de excursiones escolares y de diferentes clases, como el dibujo y la biología, aunque no sabemos si todos estos principios de observación y fomento de la cultura siguieron, de la ciencia, perdón, siguieron con los relevos generacionales. Ok. Bueno, desde luego de estas escuelas salieron también cantidad de profesores que escribieron libros de texto y que, bueno, han sido una influencia fundamental en la formación de estudiantes de secundaria, bachillerato y universitarios durante muchas generaciones. Después de la reforma educativa de los años 70 se seguía utilizando muchos de estos libros. Bueno, otro grupo de profesores fueron los profesores freinetistas, que llegaron después, ligados al anarquismo. Ellos no tuvieron apoyo ni de los organismos españoles ni del gobierno mexicano. Entonces se estableció la Escuela Experimental en Veracruz, una escuela que trabajaba sin fines de lucro para gente pobre en general. Y esta escuela batalló mucho en salir adelante y, sin embargo, se ligó a los estudiantes normalistas de Veracruz, que era una escuela bastante progresista, y hasta la fecha hay núcleos y redes de profesores freinetistas en el sistema de educación pública que vienen de estas redes desde Veracruz, y después, cuando se logró formar dos escuelas en la Ciudad de México, la Bartolomé Cosío y la Hermilo Abreu Gómez, que fueron precursoras de la escuela activa en el país. También hubo estos vínculos con maestros normalistas de escuelas públicas, lo cual, bueno, nunca logró penetrar el sistema freinetista en educación pública, pero estas redes de maestros hasta hoy en día lo están haciendo, y con la actual reforma educativa la metodología de Freinet está cobrando mucho más auge y viene desde allá atrás. No, es que no tengo muchas. Ah, no, sí, hay las dos siguientes. Y bueno, algo interesante también es que, al igual que Juan Comas, Redondo y Tapia trataron de trabajar con las metodologías freinetistas en el Instituto Nacional Indigenista para la castellanización y la alfabetización. Sin embargo, era una época muy conflictiva entre los procesos de modernización, creando presas, por ejemplo, y al mismo tiempo desplazando a la población indígena de las tierras que se iban a inundar, etcétera. Entonces, la participación en el INI en este momento pues fue muy complicada. Y bueno, una mención, por último, al último grupo, si podemos... Ah, y ahí están. Bueno, no sabemos qué tantos maestros se integraron al sistema de educación pública, pero fueron básicamente los inspectores escolares y directores y maestros de escuelas normales los que se integraron al sistema de educación pública. Y aquí tenemos como dos grupos principales. Uno serían los socialistas, muy ligados a la nueva escuela en toda Europa, entre ellos Antonio Ballesteros, Emilia Elías, Regina Lago y otros profesores, y un grupo más moderado, más en favor de la democracia y no del socialismo ni del comunismo, como Domingo Tirado Benedí y como Santiago Hernández Ruiz y muchos otros, Bernardes, Mateos, etcétera, que entraron a trabajar en la Escuela Nacional de Maestros y en la Escuela Normal Superior. De ellos, curiosamente, el que más se vinculó y mayor influencia tuvo dentro de la toma de decisiones, a pesar de que estaba prohibido legalmente, fue Domingo. Aquí están varios profesores de ellos en la normal de maestros. Fue Domingo Tirado Benedí. Él fue muy importante porque estuvo involucrado en la reforma de lo que fue el Instituto de Investigación Psicopedagógica
y dio un impulso muy importante a la planeación educativa y también a la creación del sistema federal de capacitación de maestros, que se ha llamado la normal más grande del mundo, que el sistema educativo en México creció a base de profesores que no tenían una formación normalista, y con este instituto lo que se hizo fue formar a los maestros que ya estaban en ejercicio por medio de correspondencia. Y Domingo Tirado Benedit tuvo una participación muy importante en esto y en la escritura de textos, mientras que otros profesores españoles que quisieron entrar en este sistema les dijeron que no, por ser extranjeros no podían participar acá. Tanto él como Hernández Ruiz, creo que podemos pasar a la siguiente, también estuvieron involucrados en consejos para formar, ¿en cuál estamos? Bueno, acá estaba hablando yo de Emilia Elías. Emilia Elías y Regina Lago entran a trabajar en las escuelas normales, ellas como feministas, en un momento en que la coeducación va para atrás, ¿no? Sin embargo, siguen luchando por la coeducación dentro de las escuelas de manera importante. Si pasamos a la siguiente. Bueno, comentar muy brevemente. Las condiciones de trabajo eran difíciles, hacen ellos muchos libros, editan muchos libros, y van a estar en un lugar opuesto, Domingo Tirado Benedí, defendiendo la creación del libro de texto gratuito y obligatorio en México a finales de la década de los 50, mientras que Hernández Ruiz estará con todos los mexicanos, con todos los españoles y las editoriales españolas peleando que no se implemente el libro de texto único en México. Hay una disputa muy fuerte ahí en las editoriales, unas críticas muy fuertes al costo de los libros de texto, dentro de los cuales los de Hernández Ruiz y los de Emilia Elías serían muy importantes. Ya en Valencia hablaré más de este grupo, que fue muy, muy importante. Solamente mencionar que de los libros de texto que editaron los españoles, los de Emilia Elías, que era la única mujer, fueron los que se han seguido reeditando y reeditando y reeditando, y todavía hoy en día se encuentran citados en tesis de estudiantes normalistas, ¿no? Entonces la influencia de Emilia Elías, sobre todo, fue muy importante. Y bueno, pues una pincelada de una historia que es larga. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Vamos a dejar las preguntas al final. Yo, de hecho, tengo varias. Entiendo que ahora vamos a ver un video que envía José María Espinaza. ¿Es correcto? Sí, ok, aquí pasa la pantalla. La fundación del Ateneo Español significó para el exilio republicano un hecho muy importante. Como bien sabemos, la circunstancia trágica del exilio, la caída de la República, la perdida guerra civil, trajo a México un contingente muy amplio de españoles que corrían riesgo en su país, en su tierra, y que se vinieron a México y tuvieron que preocuparse de manera inmediata por la vida económica, por mantener a sus familias, mantenerse ellos mismos. Este proceso, que se inicia en el 39, como suele suceder, tomamos la fecha de la llegada del Sinai al puerto de Veracruz, aunque los niños de Morelia habían llegado antes y había ya otros escritores que habían llegado a México huyendo de la guerra. Del 39 al 45 hay una atmósfera
de optimismo, pensando que cuando se gane la Segunda Guerra Mundial, las democracias occidentales restituirán la República y caerá el régimen de Franco. Ya sabemos que eso no pasó, que las democracias occidentales traicionaron a la República Española y Franco se perpetuó en el poder 30 años más. El hecho claro es que a partir de que el regreso se vuelve remoto, no una posibilidad inmediata, la vida cotidiana de los españoles tiene que encontrar lugar en donde darse. Y naturalmente se empiezan a formar instituciones que acogen no solo académicamente, no solo laboralmente, sino también cotidianamente. El Ateneo nace de un primer Ateneo formado por los médicos, y el Ateneo Ramón y Cajal, y esto lleva a que en torno a la sede de la calle de Morelos se configure desde reuniones para jugar dominó, para encontrarse, para convivir, para conversar, hasta actividades culturales con más empaque. Yo, nieto e hijo de exiliados, oí hablar del Ateneo y en los años 70 tuve mi primer lectura pública sobre Luis Cernuda en el Ateneo de la calle de Morelos. Nada presagiaba entonces que 35 años después, Carmen Tagüeña, siendo directora del Ateneo, me pidiera que escribiera una especie de memoria de la institución. Y eso me ha llevado a comprender lo necesario que es esa cosa que llamamos vida cotidiana, que no está ligada a los partidos, que no está ligada a las cuestiones laborales y que saca a la familia del entorno familiar, la lleva a un espacio colectivo. Aquí dieron lecturas Pedro Garfias, León Felipe, Alfonso Reyes. Fue un lugar con una intensa actividad cultural y es hoy día una de las instituciones que aún está viva y muy activa en el contexto de las formadas por el exilio. Yo creo que esta institución, estamos en su biblioteca, una de sus grandes riquezas, el acervo bibliográfico, el archivo histórico que contiene, es un archivo de referencia para cualquier investigación. Es también un símbolo de esa sobrevivencia de una idea. Han pasado muchas décadas ya de la caída de la República, del fin de la guerra, y los nietos, los bisnietos, los tataranietos de los exiliados se han incorporado a la cultura mexicana como parte de ella. Yo he dicho muchas veces, yo estudio el exilio como mexicano, no me siento español. Desde luego que mis orígenes familiares me llevan a conocer bien ciertos caracteres culturales y a interesarme en la literatura española del 27, por ejemplo, o en la revista Hora de España, que he leído con mucha asiduidad. Estudié en la preparatoria en el Instituto Luis Vives, una escuela creada por el exilio que también existe todavía, junto al Colegio Madrid, y yo creo que esa vida cotidiana ligada a la cultura es de una enorme importancia para entender cómo los refugiados, así se les conocía coloquialmente más que como exiliados, y la palabra refugiados tiene una connotación tal vez más fraterna e íntima,
no sabría explicarlo bien, pero creo que hay una cercanía mayor en decir es un refugiado que un exiliado. Esos refugiados son ya parte del torrente sanguíneo de la cultura, de la sociedad y de la democracia mexicana. Por muchos caminos, los caminos son un laberinto, nunca se puede asegurar que un recorrido es en línea recta y la función del laberinto no es perdernos, es encontrarnos en esa diversidad. Yo lamento mucho no poder acompañarlos en este coloquio que se va a realizar en Madrid y en Valencia, en 2 partes. Me habría encantado estar allá y haberles dicho esto personalmente con más desarrollo y más profundidad, pero quiero, a través de esta posibilidad que nos brinda la tecnología, acompañarlos y reafirmar la idea que he desarrollado en distintos ensayos de la República Española es la república que no expulsó a los poetas, como quería Platón, sino que los incorporó a su ADN y los incorporó a veces de manera trágica, como la muerte de Federico García Lorca, o el exilio para morir unos días después de Antonio Machado, o la posterior muerte de Miguel Hernández, 3 poetas que simbolizan ese régimen, que simbolizan esa idea, que simbolizan una apuesta por la manera en que se concibe el mundo y se concibe la cultura y se concibe la política y la civilización. En tiempos complicados como los que vivimos hoy, hay que volver a escuchar a los poetas, hay que volver a oír a los escritores, a los narradores, a los ensayistas. Y si en 1976, con la transición española, no se quiso atender mucho a esa asignatura pendiente que era el exilio español, yo creo que hoy las cosas han cambiado y está tanto México como España aprendiendo y reencontrándose con esa herencia que en realidad pertenece a los 2 países. Bueno, le vamos a dar la palabra a Juan Manuel Vadillo Comesaña, que nos hablará de las instituciones del exilio español en México. Hola, ¿se escucha bien? Muy buenas tardes y muy buenos días y muy buenas noches. Bueno, estoy muy emocionado, ¿no? Es lo único que se me ocurre decir de entrada. Estoy totalmente emocionado de poder compartir con vosotros y con ustedes y con ellos y con ellas un pequeño texto que escribí. Y claro, tengo que agradecer, ¿no?, enormemente, bueno, a mis compañeras, a mi compañera de mesa, al moderador excelente, extraordinario, Dino. Obviamente, pues al Ateneo Español de México, que es una institución muy entrañable para mí, que me ha permitido hacer diversos proyectos. Desde luego al Ateneo de Madrid, a este precioso recinto en el que podemos llevar a cabo estas lecturas. Y bueno, estoy muy emocionado también porque me toca el exilio español por parte de mi abuelo, que estuvo en la cárcel franquista condenado a muerte. Y le quiero dedicar esto a él, ¿no? Porque muchas de las personas que voy a nombrar eran amigos de él y conocidos de él. Entonces, bueno, la importancia de las instituciones culturales del exilio español en México.
Cuando me propusieron el tema de las instituciones culturales del exilio español en México, no solamente quise referirme a los organismos públicos más importantes, sino también a las pequeñas organizaciones de exiliados que fueron conformando un nuevo tejido social, el cual vino a enriquecer enormemente la cultura mexicana. Me gustaría empezar hablando de una organización muy peculiar, la UME, Unión de Mujeres Españolas, que tenía el propósito de conseguir insumos para enviarlos de una manera clandestina a los presos políticos de las cárceles franquistas. Podríamos decir que cada una de estas mujeres fue una institución en sí misma. Me refiero a Chonchiña Concheiro, la protagonista de la novela El lápiz del carpintero, a Eladia Lozano, cuya hija nos acompaña, Patti, es todo un honor que esté aquí, quien por ser virtuosa taquígrafa a los 17 años arriesgó la vida dando las noticias de la guerra. También estaba entre ellas Aurelia Pillón, la primera mujer que había conseguido el título de medicina en España. Estas mujeres dedicaban varias horas de sus días a tejer suéteres para los presos políticos españoles, para que los presos políticos españoles no pasaran frío. Eran intelectuales, pero también grandes costureras que tejían como máquinas. Casi todas estaban vinculadas a la izquierda republicana. Las integrantes de la UME se reunían periódicamente a pensar juntas qué podían hacer desde México para ayudar a los presos políticos y a sus familias. De tal suerte que organizaban fiestas, rimas, colectas de dinero y ropa, exposiciones y todo lo que pudieran imaginar para generar los recursos necesarios. La UME fue la única organización del exilio integrada exclusivamente por mujeres. Llegó a tener a más de 500 afiliadas. Se reunían generalmente en el Ateneo Español de México, pero también en la calle Versalles 90, sede del Partido Comunista Español. Hay que mencionar que el joyero Pizarro, pastelero en España y corredor de alhajas en México, apodado también como el santo patrono de la Unión de Mujeres, les regalaba aderezos preciosos para rifar, los cuales generaban muy buenas ganancias. Imaginemos las fiestas de Versalles 90. En las primeras se servía chocolate con churros, pero más adelante, además de un traguito, se servían abundantes y deliciosos canapés, por cierto, preparados por las integrantes de la UME, ¿no? Deben estar buenísimos los canapés. A estas fiestas, y el chocolate, a estas fiestas acudía asiduamente doña Amalia Solórzano de Cárdenas, la esposa del presidente de México. Eladia Lozano, la taquígrafa, cuenta en una carta a Chonchiña Concheiro que la esposa del presidente Cárdenas declinaba otras invitaciones para asistir a las fiestas de la UME. Si se me concede una digresión, quisiera contarles que Eladia Lozano, entre sus diversas labores en México, había sido contratada por Pablo Neruda como su taquimecanógrafa personal para pasar a máquina conferencias y otros escritos en prosa. Es importante mencionar que la UME no solo estaba conformada por mujeres exiliadas, sino que también se integraron a esta organización destacadas mujeres mexicanas como doña Clementina Batalla, esposa de Narciso Bassols, funcionario progresista que fue embajador de México en Francia durante el sexenio del presidente Cárdenas y que desde esta embajada consiguió que el buque de vapor francés Sinaya transportara a miles de refugiados españoles del puerto del CT en Francia al puerto de Veracruz.
Otra mujer nacida en Argentina, pero nacionalizada mexicana, que también perteneció a la UME, fue Raquel Tibol, destacada historiadora y crítica de arte, promotora y cronista cultural. No podemos dejar de mencionar entre las afiliadas a la UME a Filomena Xirau Vila, porque ella es el picaporte que abre una ventana a las instituciones editoriales más importantes del exilio español. Como antecedente tenemos que decir que su esposo, Tomás Espresate Pons, socialista catalán exiliado, creó la imprenta Madero en 1951. Su hija Neus Espresate había llegado a México en 1945, 3 años después que su padre. Ella compartía con él la pasión por el mundo editorial y pudo conocer en la imprenta nada más y nada menos que a Vicente Rojo, muy destacado pintor, escultor y diseñador gráfico barcelonés, también hijo de exiliados, que trabajaba como diseñador gráfico en la imprenta. Ella y su padre, junto con Vicente Rojo y el editor exiliado Pepe Azorín, crearon en 1960 una de las instituciones más importantes del exilio, la editorial Era, Espresate Rojo Azorín, que se dio a la tarea de publicar escritores mexicanos, se dio a la tarea de publicar a los escritores mexicanos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Hay que destacar también la belleza de sus ediciones, sobre todo de sus portadas, hechas por la mano de Vicente Rojo, quien también trabajó con la editorial sudamericana en la bellísima portada de la primera edición de 100 años de soledad. De soledad, qué flamenco me vi. 100 años de soledad. Es que sí. Que es una maravilla esa portada y que ahora vale un dineral, ¿no? Quien tenga el libro, ¿no? Otra portada preciosa de Vicente Rojo es la que cubre las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, que editó Era por primera vez como libro en 1981 y también era la portada roja y el pintor rojo también, de doble partida, de color y de ideología. Ok, para llevar la contraria del tiempo cronológico, que me gusta mucho, como el río de Unamuno, ¿no? que no va que viene del pasado al futuro, ¿no? El río de Unamuno viene del pasado. Dice, para llevarle la contraria al tiempo cronológico en lo que concierne a las editoriales del exilio, nos vamos a remontar al año de 1939, cuando José Bergamín, junto con otros intelectuales exiliados, creó la editorial Séneca. Antes de hablar propiamente de la editorial, quisiera permitirme mencionar a un gran personaje del exilio español, José Bergamín, filósofo, poeta, coplero, flamencólogo, antirracionalista, nacido en 1895. Esto no lo tenía pensado, pero les digo una coplita antirracionalista de Bergamín. Conforme vas entendiendo la verdad de tu locura, tu razón se va volviendo una cosa más oscura. Y quien siempre tiene razón, quien siempre tiene razón no tiene siempre verdad, muy pocas veces la tiene. Bueno, antirracionalista, nacido en Madrid en 1895, quien decía escuchar flamenco en silencio al ver torear. Es maravilloso, 3 libros dedicados al toreo, que ya lo van a quitar al toreo. Bueno, por lo menos quedan esos 3 libros, La claridad en el toreo, El arte de Birli Birloque y el más maravilloso, La música callada del toreo, que comparte con Mompou, ¿no? el título homónimo de la obra de Mompou. Aunque
coetáneo y muy activo escritor en el entorno cultural del 27, algunos críticos lo excluyen de dicha generación, quizás porque no aparece en la famosa antología de Gerardo Diego, ya que en aquellos años todavía no publicaba ningún libro de poesía. De hecho, Bergamín empezó a escribir sus famosas coplas en México en la década de los 60. Y aquí había puesto esto, me voy a repetir. Me permito la licencia de transcribir una de sus coplas, pero la acabo de decir, o sea que no la digo más. 2 veces. No estaría mal, pero bueno, no lo sé. He decidido que no la digo ya. José Bergamín me lleva de vuelta a la importancia de la editorial Séneca. Resulta que Bergamín recibió en España de manos de Lorca, y aquí me puedo equivocar, me corregirá el doctor Ballender, el gran investigador de la generación y de Cernuda, recibió de mano de Lorca el manuscrito de Poeta en Nueva York, ¿no? que se llevó al exilio con él, y siendo director de Séneca, se encargó de la primera edición en español del poemario que se publicó en 1940. Por aquel entonces, Emilio Prados trabajaba como tipógrafo en Ediciones Séneca y estuvo a cargo de la colección de poesía Árbol, que incluía a los poetas Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Carlos Pellicer, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda y el mismo Prados. Según me contaba mi abuelo, Prados trabajó en el Instituto Luis Vives y siempre estaba rodeado de jovencitos que querían escuchar ávidamente los versos del romancero gitano que Prados había memorizado o los cuentos que él mismo inventaba en ese momento. En Ediciones Séneca, Prados participó junto a Juan Gil Albert y los poetas mexicanos Javier Villaurrutia y Octavio Paz en la famosa y polémica antología Laurel. Estamos hablando de un hombre que, como Miguel Hernández, sustentaba su vida en la poesía. Su situación económica, a veces complicada, yo diría muy complicada, hallaba sublimación en sus versos. Otro personaje que me va a llevar de la mano a una de las instituciones del exilio que no puedo dejar de mencionar es Pedro Garfias, quien no aparece en la famosa antología de Gerardo Diego, pero que sin duda pertenece a la generación del 27, no solo por una cuestión cronológica, sino sobre todo porque es uno de los mejores poetas españoles entre sus coetáneos. Pedro Garfias, creador de Primavera en Eaton Hastings, llegó a México en el buque Sinaya y escribió en el transcurso de su viaje uno de los poemas más conmovedores del exilio español, Entre España y México. Recordemos sus versos escritos entre 2 orillas de un mismo mar. Qué hilo tan fino, qué delgado junco de acero fiel nos une y nos separa. Con España presente en el recuerdo, con México presente en la esperanza. En las cantinas, Garfias cambiaba un poema en una servilleta por un traguito de tequila. Mi abuelo me contó que, estando en un hospital internado en rehabilitación, pedía papel y pluma y para aguantar la abstinencia no paraba de escribir poemas. Mi madre, que en aquellos años era una niña, sigue siendo una niña todavía, y yo más, me cuenta que Garfias llegaba a la calle Versalles con los bolsillos de su raída gabardina llenos de caramelos para repartir entre los niños, hijos de exiliados comunistas que jugaban en la acera. Se dirigía a la sede del Partido Comunista Español en México, una casona de estética neobarroca. Ahí se reunían de manera clandestina con destacados intelectuales como el poeta y filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, el poeta Juan Rejano, Wenceslao Rosas, primer traductor del Capital al español,
Allí discutían, intercambiaban ideas, trataban de ayudarse los unos a los otros y pensaban cómo podían apoyar a los topos, a la desvalida resistencia y a los presos políticos que se habían quedado en España. Todos ellos, como dijo José María, creían que Franco iba a morir en el año en curso. Algunos tenían la champaña bien fría se congeló la champaña. Pero pasaron muchos años antes de que pudieran destapar el corcho. Y a lo largo de esos años fueron urdiendo con sus ideas, con sus obras y con su sensibilidad un nuevo tejido social que enriqueció enormemente, no solo a la izquierda mexicana, sino a toda la sociedad. En este sentido, una de las instituciones más beneficiadas fue la Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde impartieron sus respectivas cátedras intelectuales comunistas de la talla de Roses y Sánchez Vázquez, pero también otros más jóvenes, de diversas ideologías, que pertenecen a la segunda generación del exilio, llamada Nepantla. Entre ellos destacan el filósofo y poeta Ramón Xirau, el poeta Luis Ríos, el escritor Arturo Souto Alabarce, la escritora Angelina Muñiz, una profesora fuera de serie que abría las puertas de su casa en la colonia Extremadura Insurgentes para ofrecer, tengo que decir para ofrecernos porque fui su alumno, pero aquí dice para ofrecer no solamente té y galletas, muy buenas, sino también libros de arte, música, fotografías, mapas, caleidoscopios, almanaques y una voz que hablaba de la poesía desde la región de los sueños. Transcribo aquí sus palabras sobre el exilio. Dice Angelina: si algo se ganó en el exilio fue la presencia de la poesía. Su eterno reclamo de canto en canto, de eco en eco, incesante ola de mar guardada en el laberinto del caracol. Cierro comillas. Es decir, que el dolor del exilio se transformó en poesía, en toda la extensión de la palabra que etimológicamente significaba hacer. Los exiliados españoles vinieron a hacer en el sentido más lírico, a transformar su lamento en un canto, no solo de música y poesía, sino también en el canto de la arquitectura, de la ciencia, de las matemáticas, de la pintura, del cine, de la escultura y significativamente en el canto de la educación. Hay que resaltar que los grandes pedagogos españoles que seguían el método Freinet llegaron exiliados a México. Ya lo mencionó mi compañera de mesa. Entre ellos destacan el profesor manchego Patricio Redondo, que fundó en San Andrés Tuxtla, Veracruz, la Escuela Experimental Freinet, que por cierto, yo iba en la Bartolomé, por eso estoy tan mal educado. Hicimos un intercambio, ¿no? Era cada 6 años, los que llegaban a sexto se iban a San Andrés Tuxtla a tomar clases, ¿no? Interesante. Y el maestro José de Tapia Bujalance, que fundó en la Ciudad de México la Escuela Manuel Bartolomé Cosío. Ambas escuelas de preescolar y primaria proponían un método activo en que los alumnos debían generar su propio conocimiento con una actitud crítica, escribiendo con creatividad sus propias ideas, imprimiendo sus escritos en una pequeña imprenta estilo Freinet, para que todos participaran de la escritura y sobre todo disfrutando no de las calificaciones, sino de su propio trabajo creativo. Este método formó a grandes artistas e intelectuales e inspiró a otras escuelas del exilio, como los llamados colegios españoles, que ya contaban con bachillerato. Estos colegios se crearon sobre todo en la Ciudad de México, entre ellos
lo dijo ya mi compañera, destacan el Luis Vives y el Colegio Madrid, que siguen funcionando y que a lo largo de varias décadas han sido referentes de la educación mexicana. Hay que mencionar también al Instituto Mexicano Ruiz de Alarcón y a la Academia Hispano-Mexicana. En un principio, tanto los alumnos como los profesores de estos colegios eran mayoritariamente españoles, lo cual era rentable porque contaban con el apoyo económico, entre otras instituciones, de la Junta de Auxilio a los Republicanos. Pero en la medida en que estos recursos fueron disminuyendo a lo largo de los años, los colegios pudieron continuar su funcionamiento, sobre todo gracias al alumnado mexicano que se fue incorporando progresivamente, atraído por el prestigio y la calidad educativa que ofrecían. No solamente se trataba de un profesorado humanista y de formación clásica, sino que también eran profesores que habían asimilado las nuevas propuestas pedagógicas peninsulares. Entre ellas hay que destacar la propuesta de la Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876 por el pedagogo español Francisco Giner de los Ríos, con base en el pensamiento krausista. Coincidiendo con la propuesta del método Freinet, la Institución Libre de Enseñanza proponía un método activo de aprendizaje en que, en vez de enseñar las materias como se había hecho tradicionalmente, el maestro le dejaba su lugar al alumno para que éste investigara y expusiera los diversos temas. También con la inspiración de las universidades renacentistas, se fomentaba el debate apasionado. La creatividad, la imaginación y la intuición eran pilares fundamentales que sostenían el discurso de las aulas. Principios como la reverencia que al niño se debe implicaban, más allá del respeto mutuo, la idea de que los alumnos pueden aprender del maestro en la misma medida en que el maestro puede aprender de los alumnos. Muchas de estas ideas las plasmó con singular belleza poética Antonio Machado en su Juan de Mairena, que por cierto ha salido ahora una nueva edición con un estudio maravilloso de Lourdes Pastor, editada por la editorial Bonilla. No sé si se vale el comercial, porque por aquí estaba Juan, el gran editor Juan Bonilla. En su Juan de Mairena, y actualmente cobraron nueva vida con Merlí, ¿no? Donde el profesor entra al aula con humildad mayéutica, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Jamás entrar al aula pensando que uno sabe más. El doctor va a decir no sé qué. Más bien al revés. Pero bueno, gracias a los exiliados españoles, la propuesta pedagógica de la Institución Libre de Enseñanza formó a lo largo de muchas décadas a destacados artistas, científicos, músicos, matemáticos, economistas, arquitectos, ingenieros y filósofos mexicanos. En este sentido, no podemos dejar de mencionar a la Casa de España en México, creada en la Ciudad de México en 1938, con la intención de acoger a profesores e intelectuales españoles republicanos. 2 años más tarde pasaría a ser el Colegio de México, tal como hoy se le conoce. El primer presidente de la Casa de España fue el gran escritor mexicano Alfonso Reyes, un humanista erudito universal. Este dato nos brinda una idea de la calidad educativa que desde sus inicios hasta la fecha ha mantenido el Colegio de México, al punto de recibir en 2001 el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. A diferencia de los otros colegios del exilio, el Colegio de México, desde sus inicios y hasta la fecha, solamente ofrece licenciaturas, maestrías y doctorados, todos ellos de primer nivel, distribuidos en diferentes centros. Por dar un ejemplo, el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios es considerado el más importante de Latinoamérica.
entre el personal docente del Colegio de México se encuentran los más destacados investigadores del país. Por último, quisiera hablar de una institución que ha sido para mí un gran estímulo como músico y escritor y que me ha apoyado en diversos proyectos académicos y musicales. Me refiero al Ateneo Español de México, fundado en la Ciudad de México en 1949. Desde sus inicios hasta la fecha, el Ateneo se ha mantenido como un espacio de excelencia para difundir no solo la cultura de los exiliados españoles, sino las diversas propuestas, sino también las diversas propuestas de los más destacados intelectuales mexicanos. Actualmente se ha convertido en un foro multidisciplinario que incluye cine, pintura, escultura, música, fotografía, presentaciones de libros, una diversidad de cursos y diplomados, recitales, y que en definitiva es un pulmón cultural en la Ciudad de México. Las instituciones y organizaciones culturales del exilio español en México nos remontan con nostalgia a la memoria de un viaje. Un barco llega al puerto de Veracruz. Una semilla germina. La palabra sublima el dolor del destierro. En pleamar navega el pensamiento. Un hombre construye su mundo en un nuevo mundo. El viaje continúa hasta florecer. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan. Por favor, toma un poco de agua. Nos has dejado. Bellísimo, bellísimo tu texto. Tenemos un video más, el de Agustín Sánchez Andrés, investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, sobre los niños de Morelia y su recepción. A mis compañeros que pasemos aquí. Buenos días, es para mí un placer participar, aunque sea por este medio, en las jornadas sobre el exilio organizadas por el Ateneo de Madrid y por el Ateneo Español de México, a cuyos responsables pues agradezco esta invitación. El exilio español en México no es un hecho aislado. Se incluye en el enrevesado y fascinante proceso de las relaciones entre México y España, o como diría Carlos Fuentes, de México y también de España, con su propia historia. En este marco, el exilio español en México es sobre todo, y al margen del drama personal de los exiliados, un capítulo más de las complejas relaciones hispano-mexicanas. No es, por lo tanto, un episodio aislado, sino que se enmarca en un largo proceso que determinó en gran medida cómo fueron percibidos los exiliados por la sociedad mexicana y cómo el exilio modificó a su vez el imaginario mexicano en torno a España. En esta ocasión nos vamos a centrar en la percepción de la prensa y la sociedad mexicanas hacia un primer grupo de refugiados que antecedió a la gran diáspora republicana tras el final de la Guerra Civil. Me estoy refiriendo a ese contingente de casi 500 niños evacuados por el gobierno republicano a México en el verano de 1937, conocidos como los Niños de Morelia. Lo que me propongo es intentar clarificar el complejo mundo de referencias y significados simbólicos al que estos primeros exiliados debieron enfrentarse, seguramente sin ser conscientes de ello, y de manera paralela determinar el impacto de su llegada sobre ese universo simbólico constituido por la imagen de España en México. Los Niños de Morelia fueron parte de una operación más amplia del gobierno republicano para enviar diversos contingentes de niños al extranjero con la doble intención de protegerlos y de denunciar los bombardeos nacionalistas sobre ciudades republicanas. Como consecuencia se produjo la salida de varios miles
de niños de la guerra hacia la Unión Soviética, Francia, Bélgica, Gran Bretaña y México. En este último caso, la iniciativa provino del Ministerio Republicano de Sanidad y Asistencia Social en coordinación con el Comité Iberoamericano de Ayuda al Pueblo Español, que en diciembre de 1936 envió una petición al Comité Mexicano de Ayuda a los Niños del Pueblo Español para trasladar a 500 niños a México. Cárdenas dio su consentimiento y se comprometió a hacerse cargo del mantenimiento y educación de estos primeros refugiados en México, para lo cual se habilitó un internado escuela en la ciudad de Morelia. El 26 de mayo de 1937 salieron de Burdeos, en el MESIC, que hace aquí su aparición en la historia, 463 niños. Uno fue hospitalizado y embarcaría más tarde, de los que 440 llegarían finalmente a Morelia. El resto fueron reclamados por parientes en México tras su arribo a Veracruz. Su futura llegada levantó un gran revuelo en un México cuya sociedad estaba a su vez polarizada en torno al conflicto español. Desde el inicio del viaje, la prensa mexicana siguió con expectación creciente el periplo de los niños españoles. Tanto el periódico gubernamental El Nacional como el principal diario de aquel entonces, el conservador Excelsior, informaron día a día de las vicisitudes del MESIC en su viaje a México. En un principio, la práctica totalidad de los periódicos mexicanos manifestaron su respaldo a la iniciativa del gobierno cardenista, elogiando su carácter humanitario, dado que la Secretaría de Relaciones Exteriores había difundido la idea de que se trataba de un grupo de huérfanos españoles producidos por los bombardeos indiscriminados del ejército y la aviación nacionalistas. No obstante, la prensa conservadora no dejó pasar la ocasión para atacar al gobierno de Cárdenas, señalando con ironía el contraste entre el interés de las autoridades mexicanas por los huérfanos españoles y la penosa situación de un gran número de niños mexicanos. En este sentido, un editorial de Excelsior defendía en junio, cito, la conveniencia de extender esa fraternal acción del Estado a los numerosos niños menesterosos que tanto abundan en nuestras ciudades, especialmente a los hijos de padres leprosos que hay en México y a otros tiernos seres no menos dignos de apoyo que estos huérfanos españoles. Fin de la cita. Estas críticas se extendieron al Congreso, donde el diputado Manuel Zorrilla presentó en mayo una proposición para que antes de aceptar a los refugiados españoles, la Cámara aprobara una partida para paliar la miseria de miles de niños del Distrito Federal. El congresista Rafael Silva, por su parte, solicitó al Ejecutivo mexicano que se adoptara en las mismas condiciones a un número igual de niños mexicanos. Esta actitud no fue curiosamente compartida por algunos intelectuales conservadores, como Salvador Novo, que defendieron desde un principio el carácter humanitario de la medida adoptada por Lázaro Cárdenas. En cualquier caso, los sectores más conservadores de la sociedad mexicana y la mayoría de la colonia hispana, que simpatizaban abiertamente con los militares sublevados, criticaron al unísono la utilización partidista que los gobiernos de México y España estaban haciendo del viaje de los niños españoles. La oposición de las principales asociaciones que agrupaban a la colonia española en México resultaba particularmente incómoda. Por un lado estaba la solidaridad que sin duda debían despertar unos jóvenes compatriotas huérfanos. Por otro, era obvio que su viaje a México respondía en parte a una operación propagandística concertada por los gobiernos mexicano y español para denunciar la actuación del bando nacionalista. En este contexto no resulta extraño que los sectores dirigentes de las diferentes asociaciones españolas, que hasta ese momento habían tratado de mantener una actitud más o menos neutral hacia el conflicto, temieran que la llegada de los huérfanos pusiera de manifiesto la existencia de profundas fisuras al interior de la colectividad española en México. Estas diferencias provenían de la existencia de una minoría prorrepublicana muy activa, organizada en torno al Frente Popular Español de México, creado en agosto de 1936 para promover diversas iniciativas de solidaridad con la República Mexicana. La inquietud de los círculos dirigentes de la colectividad hispana en México era compartida por la oposición conservadora mexicana, a la que preocupaba especialmente la educación que se impartiría a los pequeños refugiados. En este sentido, el diario Excelsior pedía al gobierno que pusiera fin a la polarización
politizada de los niños por los maestros españoles que los habían acompañado, la cual, según este diario, se había traducido, cito, en enseñarles desde tan tierna edad la doctrina del odio y la bomba incendiaria que se manifiesta en los puños que levantan en actitud de amenaza y en otros detalles de carácter típicamente comunista, sembrando en estos niños la semilla demoníaca del rencor y la ira. Fin de la cita. El gobierno cardenista rechazó todas estas presiones. Obviamente, ni las autoridades mexicanas ni las españolas estaban dispuestas a privar de su valor propagandístico a un acto que tenía el doble carácter de humanitario y político. Si el gobierno de Valencia había encontrado en el envío de grupos de niños a varios países un eficaz instrumento de propaganda para denunciar ante la opinión pública internacional la barbarie de los bombardeos indiscriminados del bando nacionalista, las autoridades mexicanas acogieron por su parte a estos niños como una forma de exteriorizar su apoyo a la causa republicana sin que ello supusiera grandes complicaciones para su política exterior. En este contexto, el MESIC encontró un recibimiento apoteósico a su llegada a Veracruz el 7 de junio de 1937. La maquinaria de movilización del régimen cardenista, en especial la CTM, desplazó a esta ciudad a varios miles de sindicalistas y simpatizantes procedentes de todo el país, deseosos de mostrar su solidaridad de clase con el bando republicano en la guerra que se desarrollaba en España. La multitudinaria recepción de que fueran objeto los niños de la guerra a su llegada a México, que se repitió en las distintas estaciones de tren en su periplo hasta Morelia, donde no llegarían hasta el 11 de junio, se convirtió en un rosario de actos de apoyo a la República Española y al propio Cárdenas por parte de los sectores más izquierdistas que constituían la principal base de apoyo del régimen cardenista. En consecuencia, no resulta extraño que estos actos se vieran aderezados por la simbología marxista desplegada por los propios niños en cada una de sus apariciones, en las que levantaban el puño y entonaban la internacional, sin duda lesionados por sus cuidadores. Todo ello reanimó la polémica pública en torno a la conveniencia de que México acogiera o no a los niños enviados por las autoridades republicanas. La prensa conservadora se dio pronto cuenta de que la llegada de los niños españoles podía ser utilizada como un argumento en contra de las autoridades cardenistas. El descubrimiento de que la mayoría de dichos niños no eran huérfanos, como se había asegurado en un principio, facilitó además este propósito. Ello reabrió la discusión en torno a las causas de su viaje a México. Los medios conservadores aprovecharon para cuestionar la manera en la que se había realizado el envío de estos niños a México y acusar al gobierno republicano de instrumentalizar los sufrimientos de la infancia española como parte de una campaña propagandística de carácter internacional. De este modo, por ejemplo, el conocido escritor Alfonso Junco escribía en el Universal, cito, que estos pobres niños son simplemente carne de publicidad para poder decir «Mira, los huérfanos fabricados por la rebelión de Franco». Fin de la cita. Más comedido en las formas, el diario Excelsior coincidía, sin embargo, con el anterior. El periódico de mayor tiraje en México prestó una gran cobertura a la llegada de los niños españoles a este país e incluso envió como enviada especial a Veracruz a la periodista Magdalena Mondragón. Esta realizó diversas entrevistas a niños y pasajeros del MESIC en las que pronto se puso de manifiesto que la mayoría de los refugiados no eran en realidad huérfanos. El contenido de dichas entrevistas hizo que Excelsior presentara a sus lectores la llegada de este primer grupo de refugiados como una maniobra propagandística del gobierno de la República, preguntándose en un editorial, cito, ¿qué significa esta exportación de párvulos enviada por el gobierno de Valencia a diferentes países del mundo en forma tan espectacular y estruendosa? ¿No habrá en ello algo, o mucho, de propaganda política? Fin de la cita. En esta misma línea, la prensa conservadora se hizo partícipe de la campaña de contrapropaganda desarrollada por los agentes franquistas en México y desde una posición pretendidamente equidistante llegó a difundir la noticia de que varios de estos niños eran de padres de ideología derechista a los cuales habían sido arrebatados por la fuerza, como afirmaba Excelsior en su editorial pocos días después, cito, el viaje de los 500 niños españoles desde la península ibérica a las playas remotas de nuestro país es sin duda un episodio espectacular y patético que conmueve hasta las personas más frías y desdeñosas.
No todos son huérfanos, sin embargo. Los hay que tienen padres y otros parientes en España. Y entre las informaciones que hemos recogido, algunas ponen de relieve el intenso y cruelísimo drama familiar de una madre derechista despojada a viva fuerza de su hijo. Fin de la cita. En última instancia, lo que la oposición conservadora pretendía era cuestionar la política prorrepublicana del régimen cardenista, al que se acusaba de secundar las maniobras propagandísticas del gobierno de Valencia, y de manera que en este sentido la prensa conservadora publicó multitud de artículos, viñetas y epigramas en los que se presentaban los niños españoles como víctimas inocentes de una interesada manipulación política. Es verdad que las posiciones hispanistas de muchos de los intelectuales y periodistas de la derecha mexicana matizaron su actitud hacia los niños españoles. Durante los meses posteriores a su llegada, los principales diarios de derecha siguieron denunciando el carácter propagandístico de su envío a México y sembrando dudas acerca de si habían sido separados o no de sus padres a la fuerza. Pero lentamente fueron surgiendo voces que resaltaban los aspectos positivos de su llegada a México. De este modo, por ejemplo, el periodista José Helguero aplaudía su venida, ya que consideraba, dentro de los parámetros más tradicionales del hispanismo conservador mexicano, cito, que el país necesitaba sangre blanca en grandes cantidades para mejorar la especie. Fin de la cita. En esta misma línea se pronunciaron otros intelectuales opuestos a la política indigenista de los gobiernos posrevolucionarios, como José María Mohedano, quien en un artículo de Excelsior señalaba, por ejemplo, que sin sospecharlo, estos niños españoles vienen a reavivar la herencia de la raza cuya entidad realizó el milagro de rescatar a América de la barbarie. Fin de la cita. Este debate enlazaba a su vez con la preocupación de los medios conservadores por el tipo de educación que recibirían los niños españoles en México. Ahora que las autoridades mexicanas habían manifestado su intención de hacerse cargo de su formación, habilitando una escuela especial para ellos en Morelia, la prensa gubernamental y la conservadora se enzarzaron en una agria polémica en torno a la forma en la que deberían ser educados estos niños. Probablemente una parte de la inquietud de la oposición conservadora al cardenismo provenía de su temor a que la escuela España-México pudiera acabar sirviendo de experiencia piloto para extender el proyecto cardenista de educación socialista al resto del país. Ello explicaría que la campaña, impulsada por un amplio sector de la inmigración hispana en México para que no se politizara la enseñanza de los niños españoles, fuera inmediatamente secundada por la prensa conservadora. Esta discusión se sobrepuso además al intento de los círculos dirigentes de la colonia española para hacerse cargo de los niños. En este sentido, Novedades, Excelsior y El Universal secundaron la propuesta de la Beneficencia Española, el Casino Español y el Club España para hacerse cargo de los niños españoles. Ello con el fin, como señalaba maliciosamente uno de los columnistas del Excelsior, cito, de impedir que estos tiernos infantes se convirtieran en ratones de laboratorio de un tipo de educación tan aberrante y antinatural como la denominada educación socialista que las autoridades pretenden extender al resto del país. Fin de la cita. Desde luego, la posibilidad de que la colonia hispana se hiciera cargo de los niños fue rechazada inmediatamente por el propio Cárdenas, que reafirmó el compromiso contraído con el gobierno republicano y reiteró que su administración no permitiría que los niños fueran entregados a particulares, sino que sería el Estado el que se encargaría de su asistencia y educación. La decisión de Cárdenas reactivó la polémica periodística en torno a la educación que estaban recibiendo los niños españoles varios meses después de su llegada a México, especialmente cuando surgieron fricciones entre estos y la conservadora sociedad moreliana a raíz del apedreamiento de varios templos, incidente que obligó a las autoridades a establecer un cordón militar en torno a la escuela España-México para proteger a los pequeños refugiados de la hostilidad generalizada de la población moreliana. La prensa se hizo eco de este ambiente enrarecido y aprovechó para sobredimensionar los incidentes, favoreciendo la aparición de un clima hostil
no tanto a los niños españoles como a los encargados de su educación, al tiempo que acusaba a la administración cardenista de estar creando, cito, una especie de soviet escolar en Morelia. Fin de la cita, como denunciaba Alfonso Taracena desde las páginas del Excelsior, en tanto que otros redactores definían al internado España-México, cito, como una fábrica de anarquistas y revolucionarios bolcheviques. Fin de la cita. La repetición de tales incidentes y el tono de la campaña orquestada por los medios conservadores para desprestigiar la política educativa del gobierno, plena polémica en torno a la reforma del artículo 3 de la Constitución, que establecía que la educación impartida por el Estado tendría forzosamente un carácter socialista y laico, puso a la prensa gubernamental a la defensiva y multiplicó las declaraciones de los responsables de la Escuela España-México, que desde las páginas del gubernamental El Nacional desmintieron las acusaciones, asegurando que en su centro se impartía una enseñanza de carácter apolítico. En realidad el problema provenía de las dificultades de adaptación de unos niños separados bruscamente de sus familias y traumatizados por la guerra, agravadas por la falta de rigor educativo y de disciplina que caracterizaron los primeros pasos de la Escuela España-México. La situación caótica del internado empujó a Cárdenas a enviar a Morelia al propio secretario de Educación Pública, Sánchez Vela, acompañado por los corresponsales de Excelsior, El Universal y El Nacional. El resultado de esta iniciativa, plagada de incidentes que ponían de manifiesto el desgobierno educativo en el que se encontraban los pequeños refugiados, resultó, sin embargo, contraproducente. Como señalaba en un informe reservado a Cárdenas el propio Vázquez Vela, quien tuvo que aguantar en silencio en el viaje de vuelta a la Ciudad de México, cito, las frases mordaces que los periodistas que nos acompañaban hicieron caer sobre tal desatino y las miradillas irónicas que los reporteros cruzaban entre sí. Fin de la cita. El resultado de la visita fue un recrudecimiento de la campaña periodística del Excelsior y del Universal contra el tipo de educación impartida a los niños españoles en Morelia, acompañada por el reconocimiento tácito por parte del gobierno de los errores cometidos, reflejado en el envío del responsable del Departamento de Educación Obrera de la Secretaría de Educación Pública, Roberto Reyes Pérez, para reformar en profundidad el funcionamiento de la Escuela España-México. No resulta extraño que todo ello acabara sentando las bases de una especie de leyenda negra en torno a los niños de Morelia, propagada con bastante éxito por la prensa conservadora durante la segunda mitad de 1937. Como pone de manifiesto en sus memorias el historiador michoacano Luis González y González, cuando señala, cito, que los malquerientes de la República Española acabaron por estar convencidos de que los varoncitos, en referencia a los niños de Morelia, iban que volaban para maleantes y las mujeres para cabareteras. Fin de la cita. Resulta curioso que, pese a todo, la postura radicalizada de la prensa conservadora hacia los niños de Morelia fuera desvaneciéndose con rapidez a partir de 1938. Pasado el susto de los puños en alto del MESIC y de los apedreamientos de iglesias en Morelia, acabó por imponerse la visión tradicionalmente hispanófila de dicha prensa. En este sentido, tanto el Excelsior como el Universal y otros medios dejaron progresivamente de presentar a los niños de Morelia como un ejemplo abominable del modelo educativo propugnado por el régimen cardenista para pasar a presentar una imagen mucho más positiva de los mismos. Finalmente eran niños españoles que, como señalaba Manuel Gómez Morín a principios de 1938, cito, venían a mantener con nosotros una gran tradición étnica. Vienen a reforzar, bienvenidos, el vínculo sagrado que nos une a inmortales páginas de la historia. Y rojos o blancos, que sabe la niñez de matices políticos, su presencia acá puede determinar el decaimiento de la hispanofobia organizada. Fin de la cita. El desarrollo de la propia Guerra Civil Española acabaría finalmente por hacer pasar a estos pequeños refugiados españoles a un segundo plano, especialmente cuando la decisión del gobierno mexicano de abrir las puertas del país al exilio republicano abrió de nuevo un intenso debate periodístico. En adelante, la polémica en torno a los niños de Morelia quedaría subsumida dentro de este otro gran debate que pondría de manifiesto los distintos imaginarios
que los sectores enfrentados de la sociedad mexicana tenían de España y de los españoles, y sacaría a la luz las curiosas contradicciones ideológicas anticipadas por el debate periodístico en torno a estos primeros refugiados españoles que antecedieron a la gran diáspora republicana a México. Pero esta es otra historia. Gracias por su atención. Bueno, hemos tenido una mesa muy intensa. Tristemente ni Chema Espinaza ni Agustín Sánchez Andrés están aquí y entiendo que no están conectados a distancia, así que no podremos comentar con ellos sus brillantes ponencias. Pero bueno, están aquí Alicia y Juan, dispuestos a todo. Dispuesta y dispuesto a todo. Yo voy a pasar el micrófono a quien quiera tomar la palabra, pero antes sí me gustaría comentar algo muy general en las cuatro, bueno, en realidad en 3 de las 4 ponencias. Me hubiera gustado oír algo de Agustín y se le hubiera preguntado si hubiera estado aquí el papel de María Zambrano con los niños de Morelia. Pero bueno, se habló de diferentes mujeres, tanto exiliadas o que llegaron ya formadas como niñas, bueno, que nacieron en México o en otro país, como el caso de Carmen Tagüeña, que fue presidenta del Ateneo Español de México. Yo tuve el privilegio de ser el vicepresidente cuando Carmen fue la presidenta. Y bueno, Alicia habló de Concha Ruiz, y yo diría que es Concha Ruiz Funes, porque si no la podemos confundir con su hija. Solo dijo Concha Ruiz, la podemos confundir con su hija, ¿verdad, María Luisa? Concha Ruiz Funes. Desde luego Juan habló de Angelina Muñiz Uberman y de su propia madre, de María Ángeles Comesaña, esta niña que sigue siendo niña. y bueno, quiero pues hablar de ellas por el cariño enorme que les tenemos. Pero me gustaría que sean ustedes, quienes están en el público, si quieren levantar la mano, les pasaríamos un micrófono para escuchar sus preguntas o comentarios. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Salvador Arriola. Yo tuve la gran oportunidad de estudiar la primaria, secundaria y preparatoria en la Academia Hispano-Mexicana. Tuve sensaciones maravillosas con los comentarios que hemos recibido y principalmente también respecto de un maestro que tuve yo en la academia y que fue maestro en varias de las instituciones que fundaron los españoles en México, como el Colegio Madrid y el Instituto Luis Vives, que fue Julián Zugazagoitia. Él fue un extraordinario maestro de matemáticas del cual conservamos un gran recuerdo. Y yo quiero decir que entre la UNAM y estas instituciones no solamente tenemos el detalle preciso de las grandes contribuciones que se hicieron en todas las materias de la educación, sino también yo tuve la suerte de ser compañero de Francisco Bolívar, que obtuvo el premio Príncipe de Asturias, ¿no? Y también en la academia estudió el premio Nobel de Química, Mario Molina. O sea que hay muchísimos detalles que superaron los terrenos de mi país, de México, y que son reconocidos en todo el mundo, ¿no? Yo simplemente decir que hicimos un ejercicio para que la academia pudiera ser reconocida como una de las instituciones principales que se dieron en el inicio de los 40s y decir que fue la primera institución en donde los alumnos fueron aceptados alumnos mexicanos.
no así ni en el Colegio Madrid ni en el Instituto Luis Vives. Yo tuve la suerte de trabajar en la Secretaría de Hacienda de México y mi jefe era Jesús Silva Herzog Flores, y del que no hablábamos mucho de los temas hacendarios y financieros, sino hablábamos principalmente de la academia y de la novia de la que se había enamorado en esa bellísima institución. Muchas gracias. Muchas gracias. Salvador, ¿cuál es tu primer apellido? ¿El segundo es Arriola? El primero es Arriola, el segundo es Barrenechea. Barrenechea, gracias. Sí. Vamos a dar la palabra a 3 o 4 que quieran tomarla. Aquí está María Luisa Capella. 5 o 6. Bueno, pero primero 3 o 4 para que no nos desviemos. Bueno, no, sí. Adelante. Sí. Bueno, aparte de felicitar a la mesa, porque la verdad es que me emociona, por ejemplo, el texto de Juan Vadillo, ¿no? Es estupendo. Pero quería preguntarle a Alicia si, porque la tesis que normalmente se maneja es que los colegios Cervantes no tuvieron mucho éxito, ¿no? ¿Los colegios qué? Los colegios Cervantes. Y cuando se cumplieron los 70 años del exilio me tocó asistir a un homenaje que se les hacía a los maestros de los colegios Cervantes, me parece que de la zona de Veracruz, y me emocionó muchísimo porque además como había tantos festejos, yo ya estaba de exilio un poco hasta acá, pero me gustó muchísimo ver la relación que se hizo entre esos profesores catalanísimos, es decir, que hablaban todavía en un tono muy catalán. Hay una foto que tengo por ahí que me hubiera gustado traer y que no traje, pero que es dándose la mano uno de estos profesores catalanes y un maestro de pinta muy, muy indígena, ¿no? Y yo creo que eso era estupendo, porque en ese homenaje participaron un priista, una ama de casa y alguien más así. Pero todos ellos decían que extrañaban que sus hijos no tuvieran la misma educación que tuvieron ellos con esos maestros, porque estos maestros lo que usaban era una técnica muy española de hacer, por ejemplo, mapas de la zona, y que los niños así tapándose los ojos dijeran esta es la montaña cual y el río fulano. Y ellos, los padres que habían sido alumnos de esos maestros, decían que extrañaban mucho que sus hijos no conocieran como conocieron ellos su zona, que los maestros catalanes pues tuvieron que aprender a conocer la zona porque evidentemente no la conocían, ¿no? Y fue muy emocionante ver eso, ¿no? Y no sé si siguieron esos colegios, si ya no existe el Colegio Cervantes, por ejemplo, de ahí, que fue una apuesta muy inteligente para que no todo se concentrara en la Ciudad de México, ¿no? El centro de la ciudad, del país, ¿no? No sé si tienes, Alicia, algún dato de estos colegios Cervantes más, ¿no? Bueno, pues démosle la palabra a Alicia y después podemos pasar. ¿Me dicen que hay alguien más? Sí, el micrófono. Que no tengo micrófono. Me quita el micrófono, perdón. Sí, no, la verdad es que sabemos mucho menos de los institutos Cervantes por lo mismo que estuvieron fuera de las redes de los refugiados en la Ciudad de México. Pero yo me imagino que pasó algo similar a lo que pasó en la escuela normal de Pachuca, en donde estuvieron refugiados, pero eran menos, eran muy poquitos entre muchos mexicanos. Y lo que pasaba en la cultura escolar era bien interesante porque habían cosas muy similares. Yo hablaba con los egresados de la normal y eran como si hubieran estudiado en el Madrid igual que yo, ¿no? El mismo tipo de cosas, mucho la observación de la naturaleza, mucho la utilización del dibujo, etcétera, que son las cosas que se comentan de los institutos Cervantes. Pero, por ejemplo, los egresados no distinguían mucho entre la República y el régimen de Franco. Había como una idea de la cultura española en general, muy fuera de lo político, ¿no? Muy curioso, ¿no? Muy la importancia de la cultura europea, la importancia de la cultura española, pero incluso hicieron
un homenaje a los profesores exiliados y la bandera no era la republicana, ¿no? Era la bandera de España. Cosas así, ¿no? Entonces era muy curioso porque era despolitizar toda la parte cultural que se vivía en las escuelas de la Ciudad de México. Yo me imagino que fue algo similar en los institutos Cervantes, donde dicen que, bueno, por ejemplo, también había más religión, ¿no? Estaba más presente la religión, como en las escuelas privadas mexicanas, ¿no? Pero es de lo que menos sabemos, en realidad, ¿no? Sí. Bueno, me gustaría regresar al comentario de Salvador Arriola sobre la Academia Hispano-Mexicana, que fue en la que se formaron, pues yo creo que la mayoría de nuestros padres y madres, ¿no? El Colegio Madrid y el Instituto Luis Vives fueron como de generaciones un poco posteriores, pero esos niños, esos adolescentes que llegaron básicamente se formaron ahí y bueno, mis hermanos empezaron a estudiar en la Academia Hispano-Mexicana hasta que decidieron cambiarlos al Madrid. Cuando yo entraba a primero de primaria, y yo estuve todo, digamos, los 12 años de mi formación fueron en el Madrid y sí era este tema de tener los lunes los honores a la bandera mexicana, cantando el himno nacional mexicano, y los honores a la bandera republicana, cantando el himno de Riego, que luego me enteré que no tenía letra, ¿no? Que se hizo la letra el profesor de música del Madrid. Sí. Y el caso de Julián Zugazagoitia, pues tenía que ser el hijo de Julián Zugazagoitia Mendieta, que fue fusilado con Companys, claro. Terrible historia. Yo estuve el domingo en Bilbao, el sábado y el domingo en el País Vasco, y me estuvieron hablando de Zugazagoitia, de las cosas que se han ido encontrando. Y bueno, la hija de Julián, me imagino, Julia Zugazagoitia, iba en el Madrid también, ¿no? Eran unos años más. Sí. Ah, wow. La actriz fantástica. Bueno, son nombres que van y vienen, pero bueno, aquí había Pepe, Alonso iba a tomar la palabra. Bueno, sí, bueno, hace un mes nos contactaron Alejandro Baizábal, que es parte del grupo escolar de Cervantes de Córdoba. Ellos están ahora el día 30, van a celebrar y bueno, con una serie de actividades la próxima semana, y el día 30 van a hacer un gran evento sobre precisamente los 85 años del colegio. Ellos tienen mucho contacto con muchos exalumnos, algunos de ellos mexicanos, algunos descendientes, y bueno, y celebran todavía todo este origen republicano del exilio. Y bueno, incluso Cuauhtémoc Cárdenas mandó también un mensaje para ellos, y bueno, invitaron a algunos conferencistas como David Jorge del Colegio de México a hablar sobre el tema de la República, y bueno, nosotros les enviamos un video del presidente Juan Bonilla, también como para participar el día 30, porque bueno, vamos a estar aquí todavía en España. Y también les enviamos unas películas sobre el tema del exilio, para que también estuvieran ellos proyectando estas cosas y recordando ese origen republicano del exilio en ese colegio. Sí, retomando lo que decía María Luisa de los institutos Cervantes, ¿no? En Torreón, estuve en Torreón el año pasado, y está Antonio Méndez Vigatá, un arquitecto muy bueno que ha escrito mucho sobre arquitectura, etcétera, y que además es descendiente de, si no me equivoco, Vigatá, o un catalán, uno de estos catalanes fundadores, y él hizo un proyecto en los años 80 para el nuevo Instituto Cervantes, y que tiene una pujanza impresionante en Torreón, por lo menos, ¿no? Por allá, si dicen su nombre, por favor, para presentarse. Hola, soy Carlos Oraya y dirijo el Festival de Cine por la Memoria Democrática aquí en Madrid. Quería hacer un comentario sobre los niños de Morelia, y lamento no poder transmitirlo a Agustín Sánchez.
Y es que una de esas niñas, Aurora Correa, publicó su autobiografía que se llama Cerezas, y en ese libro habla del maltrato que sufrieron ellos allí. Que lo primero que recibieron es que a los profesores españoles que les acompañaran los expulsaron. No querían que tuvieran una influencia, un contacto con España, y los aislaron en aquel internado. Que había un tema de corrupción a través del director de ese colegio que se tradujo en que esos niños pasaban hambre y tuvieron que recurrir al pillaje y la prostitución, ¿no? Esa es la autobiografía que cuenta esta niña. Yo soy amigo de Carmen Castellote, de la última poeta viva del exilio republicano que vive en Ciudad de México, y ella era niña de Rusia. Salió de España en el año 37, pero en lugar de ir a Morelia se fue a Leningrado. Ella, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, que pasa en Siberia, se licencia en Geografía e Historia en Moscú, y se va al exilio a México a reencontrarse con su padre, que era Ricardo Castellote, que era secretario general del Partido Comunista de España en México y que llevaba 20 años exiliado. Y cuando ella llega allí, ya se queda a vivir allí, empieza a escribir poesía y tal. Y le mandé el libro de Aurora Correa. Y me dijo, pero qué horror. Dice, yo soy niña de la guerra como Aurora. Me fui de España en el mismo año. Dice, y llevo 60 años viviendo en México y no tenía ni idea de esta realidad de los niños de Morelia. ¿Cómo es posible que yo no me hubiera enterado de esta realidad, ¿no? Y creo que es una reflexión que era conveniente traerla aquí para que nos demos cuenta, ¿no?, de cómo estaba eso. Muchas gracias. Bueno, tremendo. Pues tremenda historia, sí. Es durísima la historia de los niños de Morelia. Le paso el micrófono a Alicia. Bueno, un comentario y una pregunta. Uno es, ya que mencionamos a Concha Ruiz Funes, bueno, un poco la importancia que ha tenido la recuperación de la memoria oral, de la historia oral, de todo esto, y la necesidad todavía muy importante de seguir manteniendo las fuentes, ¿no?, y de conservarlas. Tratando de rastrear a todos los profesores que han estado en el sistema de educación pública, por ejemplo, nos topamos con pared porque los archivos, incluso de la normal superior o la normal de maestros, están completamente destruidos, nunca se les ha dado apoyo, ¿no? Y lo poco que podemos juntar es más bien por el lado del exilio español. Entonces, bueno, eso, y preguntar sobre las fuentes que hay sobre la UME. A Juan. Bueno, está la Cibeles. No necesito. No, la verdad es que no soy especialista en nada, entonces, es más, he tratado de ser antiespecialista en todo. Y no tengo muchas fuentes, o sea, no te puedo ilustrar, o sea, tampoco me dedico a las fuentes, me encantaría con el calor que hace. Pero no sé qué contestarte, Alicia, lo siento. Me has puesto en evidencia y… No, pero es que ahí a ver, Patricia está pidiendo el… Sí, a ver, un momento, que te den el… Bueno, por lo menos… yo le contesto un poco también. Perdón. Un momento más. La UME, pues mi abuela, Chonchiña Concheiro, que es la protagonista del Lápiz del Carpintero, ¿sí?, fue una de las que era Mariana Pineda, ¿no? Había dos asociaciones y luego se convirtió en la Unión de Mujeres Españolas Mariana Pineda, y entonces leí una carta, esa fue una de mis fuentes, que le escribió la madre de Patti, que está aquí, a mi abuela, ¿no?, sobre lo que hacían y lo que no hacían, ¿no? Entonces de ahí saqué lo poco que pude poner aquí, ¿no? Está lindísimo. Pero… Sí, bueno,
Perdón, pero no, hablando de Concha Ruiz Funes, no, yo personalmente tengo 4 artículos, 2 de mujeres mexicanas descendientes del exilio, como Concha y como Tuñón, y también a mí me gustaría que Ariadna, que sabe todo sobre el archivo y que está en el archivo del Ateneo, porque también ayer conocí a una autora española que ha escrito libros sobre eso y que entrevistó a las mujeres de la UME, incluida mi madre, cosa que yo no lo sabía, pero yo creo que Ariadna nos puede decir mucho más porque en el Ateneo tenemos muchas cosas. Así que le paso, luego no quiere hablar, pero ella es la que sabe todo. Sí. Bueno, pues la autora a la que se refiere es Pilar Domínguez Prats, que va a participar en las jornadas. Ella tiene un artículo sobre la UME. También está la revista Mujeres Españolas, que fue editada por la UME. Y también hay unos folletos, como por ejemplo el folleto Mujeres Españolas bajo el franquismo, que es editado igual por la UME en 1953, donde denuncian todas estas vejaciones y lo que sucedió, lo que estaba sucediendo en la posguerra. Y por supuesto la tradición oral, como dice Patti. A ver, sí me gustaría retomar este tema de la memoria oral, porque hubo este proyecto del Archivo de la Palabra del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Aquí está María Luisa Capella, que estuvo ahí, Marisol Alonso, Elena Aub, Dolores Pla. De hecho, ayer en el video de Cuauhtémoc Cárdenas, lo que tomaba era el libro del exilio español en la Ciudad de México, de Dolores Pla Brugat, y me gustaría leer algo que escribió Dolores Pla respecto a este término, porque también Chema Espinaza habló de cómo refugiado es un término más que sentimos más propio, ¿no? Más que exiliados y tal. Y algo así escribió, no es una cita, dice, por su parte, refugiado fue el término con el que los exiliados españoles de diferentes tendencias políticas, socialistas, comunistas, anarquistas, liberales, llegaron a identificarse y con el que se diferenciaron de los antiguos residentes españoles en México, aquellos que habían venido para hacer la América y a quienes el pueblo mexicano llamaba gachupines. Los exiliados hicieron suyo el término refugiado y serlo constituía, y sigue constituyendo, un orgullo. Ser refugiado era antes que nada ser republicano. Era ser antifascista y sobre todo antifranquista. Era conformar un frente en contra del régimen del general Franco y en pos de la restitución de la España legítima, la España republicana. Eso lo escribió algo así escribió Dolores Pla Brugat en 1989, a los 50 años. Severiano Hernández Vicente, adelante. Por puntualizar este tema, aunque quizás hubiera personas más indicadas que yo en este momento para hablar de ello. En los años 70 se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y el Instituto de Antropología e Historia. De parte de ese equipo son algunas de las personas que habéis citado, es decir, Enriqueta Tuñón, tu tía, en fin, Elena Auf, etcétera, etcétera. De eso hay una grabación que se conserva en el Instituto de Antropología en México y se ha publicado recientemente un catálogo. Había un convenio entre los dos países, pero se publicó el catálogo hace 3 o 4 años y hay una copia de esas grabaciones en el Centro Documental de la Memoria Histórica y una transcripción aquí en el Centro de Información Documental de Archivos. Un poco para... la verdad es que es un trabajo pionero y en ese sentido hay que dejarlo muy claro, que fue una cosa en la cual tampoco fue ajena una persona que ayudó mucho a esos inicios de la colaboración en el intercambio de fuentes, que fue, por una parte,
Leonor Ortiz Monasterio y, por otra parte, Margarita Vázquez de Parga, que creo que hay que hacer justicia también a las personas que iniciaron estas tareas. O sea, que es un poco por puntualizar ese asunto, y que yo conozco por haber trabajado con Margarita y por haber sido su director general de archivos durante 15 años. Muchas gracias, Severiano. Yo sí tendría que decir que yo que estudié a los arquitectos del exilio español, dos de mis fuentes principales fueron la entrevista que le hizo Elena Aub aquí en Madrid a José Luis Benlliure, al hijo del escultor Mariano Benlliure, arquitecto que fue exiliado a México, padre de otro gran arquitecto, José Luis Benlliure Galán, y la entrevista que le hizo Concha Ruiz Funes a Enrique Segarra en Veracruz. Fueron fundamentales. O sea, creo que sí es una labor increíble, y está ahí en el Museo Nacional de Antropología, está el archivo, que por cierto le acaban de dar al museo el premio Princesa de Asturias. Que sepan que está ahí la memoria de la República también. Bueno, creo que es buena hora para cerrar esta sesión. Muchísimas gracias a Alicia, a Juan, a Chema y a Agustín. Gracias.